Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Tiempos Violentos. Desde Europa, el presidente Boric adelantó que le pedirá a todos los partidos políticos firmar una declaración conjunta de cara a los 50 años del golpe militar. Las reacciones no se hicieron esperar, desde el oficialismo apoyando la idea y desde la oposición, algunos rechazando de plano y otros con cierto escepticismo. ¿Abre el gobierno un nuevo flanco de conflicto de cara a la conmemoración del golpe? ¿Falló el cálculo, el timing y la forma de comunicar esto a los partidos? ¿Es mezquina, por su parte, la actitud de la derecha de negarse a priori a firmar una declaración de estas características? Todo será parte de la conversación y el debate esta noche en el programa. En otras informaciones, ¿qué está pasando en el Ministerio de las Culturas? Al impasse que se generó por haber declinado a que Chile fuera el invitado de honor de la Feria de Frankfurt en 2025, se agrega un conflicto con el Ballet Folclórico Nacional, más conocido como el Bafona. Los artistas arrastran una paralización desde hace 3 meses, cuya principal demanda es una mejora salarial, que les ha sido negada, y como si esto fuera poco, han denunciado en la Fiscalía que desde el ministerio que lidera Jaime de Aguirre han recibido amenazas por estar movilizados. Comenzamos la primera edición de esta semana con nuestros invitados e invitadas, las diputadas Emilia Schneider y Giovanna Ahumada, junto al diputado Álvaro Carter, además de, por supuesto, Mauricio Daza. Bienvenidos. Lo que yo espero y lo que como gobierno esperamos de esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado es, uno, que convengamos todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos. Y por lo tanto, un golpe de Estado es inaceptable. Eso yo diría que es una cosa. Y dos, que nada, ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos de quien piensa distinto ni de nadie. Y yo con esos dos consensos, si logramos esos dos consensos de la sociedad chilena, me sentiría satisfecho, y eso creo que es lo suficientemente inclusivo, civilizatorio si se quiere, como para poder tener una transversalidad que nos permita tener esta conmemoración reflexiva en donde cada uno tendrá sus diferentes opiniones, pero que tengamos esos dos consensos. Ahí está el presidente de la República en entrevista con Cadena SER en España, ¿cierto? Con estas declaraciones que han tenido repercusión en nuestro país. ¿Qué piensan nuestros invitados e invitadas? Se los consultamos, pero antes, buenas noches, Mauricio Daza. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos acá una nueva semana en Tiempos Violentos, donde se habla de todo. ¿Y qué vamos a hablar? Bueno, ha causado alguna conmoción la situación de Eduardo Macaya, imputado por abusos sexuales reiterados en contra de 4 menores de edad. Se cambió la prisión preventiva que tenía por el pago de 150 millones de pesos. Vamos a ver, ¿eso es normal? ¿Hay algo raro? ¿Justicia de clase? ¿Cómo sigue esto? ¿Esto terminó? Bueno, eso lo vamos a conversar, pero no solamente aquello. Se anunció de que la Fiscalía estaría preparando una formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿De qué se trataría? De eso también vamos a conversar esta noche acá, en Tiempos Violentos. ¿Qué piensa de las declaraciones del presidente de la República, nuestro primer invitado de esta noche, el diputado Álvaro Carter? ¿Cómo está, diputado? Gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Lo escuchamos. Hola, Eduardo. ¿Cómo están? Mira, primero, nosotros no estamos dispuestos a firmar un tratado que está sesgado y captado por el Partido Comunista, primero. Y segundo, que el presidente de la República explique por qué le está entregando una condecoración o un reconocimiento al juez Garzón cuando él ha sido ferviente seguidor de la demanda marítima de Bolivia con Chile. Perfecto, lo vamos a estar conversando y debatiendo, además de aclarando los conceptos. Hablaba también esta tarde el canciller Van Claveren, ¿cierto? Aclarando justamente esa duda que se ha generado. ¿Qué piensa de las declaraciones del presidente, la diputada Giovanna Ahumada? Buenas noches, diputada. Gracias por estar con nosotros por primera vez. 10 segundos para usted. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, solo decir que el presidente actúa de manera muy osada. Creo que decir que nos invita a todos a firmar un acuerdo que nadie conoce, ni siquiera ha dicho absolutamente nada. Así es que yo creo que acá simplemente está imponiendo sus ideas una vez más. Pero si dijo 2 puntos. ¿Ah? Dijo 2 puntos. Tranquilidad, ahora viene ya viene, bueno, ya viene el punto de la diputada Schneider. Ella es muy rigurosa respecto de los 10 segundos. ¿Qué piensa de esto la diputada Schneider? 10 segundos para usted, diputada. A mí me parece bochornoso que los distintos sectores políticos se enreden tanto con 2 puntos que son mínimos democráticos. Condenar el golpe de Estado y condenar las violaciones de derechos humanos, y que no volvamos a resolver por esa vía ningún conflicto en nuestra sociedad. Que la democracia esté primero. A mí me parece bochornoso que a 50 años del golpe no nos podamos poner de acuerdo en esto. Perfecto. Bochornoso que no nos podamos poner de acuerdo. Todo esto fue en el contexto de una entrevista, ¿cierto?, en la que el presidente plantea esta idea. Había sido bastante claro respecto de otros conceptos también. Señaló el presidente:
Hay una herida que no está cerrada. En Chile todavía tenemos detenidos desaparecidos, todavía tenemos gente que no sabemos dónde está y que dejó de estar por pensar distinto a la dictadura. Hay algunos que han llamado a cerrar el duelo. ¿Cómo uno le puede pedir a una víctima de tal violencia que cierre el duelo si es que en tu país no ha habido justicia? Estamos a menos de 2 meses de la conmemoración del golpe y esta idea presidencial, por lo que uno alcanza a percibir en la conversación política, más que nada nos divide, diputado. Sí, yo encuentro que el presidente sacó esto debajo de la manga, un comodín, debido a todos los problemas que ha tenido su coalición en este tiempo. Lo cual no significa de que uno no tenga que avanzar. Yo estoy, en el fondo, de acuerdo en que podamos buscar un acuerdo y que busquemos, de alguna forma, de poder circundar esto que pasó hace 50 años ya y mirar hacia el futuro. En Chile tenemos que tener respeto por los derechos humanos y el nunca más tiene que ser real. Pero para eso tiene que haber una visión en conjunto y no del Partido Comunista. Si lo que pasó hace ya 2 semanas, que pasó justamente con el señor Fernández, de que fue censurado, que fue cancelado por el Partido Comunista. Antes de venir para acá estuve escuchando un par de declaraciones a Radio Bio Bio de la diputada Hertz y el nivel de declaraciones que ellos dan demuestra cómo tiene que haber sido dentro de la moneda en el momento de que el gobierno tiene que retroceder respecto a las declaraciones que hace él. Claramente no hay 2 lecturas. Diputado, ¿por qué plantea de que esto está manejado por el Partido Comunista cuando el presidente ha hablado de 2 puntos claros? Uno, condena el golpe, ¿cierto? Como una salida no institucional, ¿cierto? No se puede reconocer que un golpe es la solución a un problema político. Y 2, respeto irrestricto respecto de los derechos humanos. ¿Eso es una orquestación del Partido Comunista? ¿La UDI no estaría dispuesta a suscribir una declaración con esos 2 puntos centrales? Obvio que sí, pues. Estamos dispuestos. Pero lo que ha pasado estas últimas 2 semanas, donde son las personas del Partido Comunista quienes les ponen los puntos sobre la I, es lo que hace crear ciertas dudas. Yo sé que acá la diputada me levanta la mano, aletea, pero al momento de los que hubo, a los momentos de tomar decisiones, ellos valen 0 frente a eso. Porque la diputada Hertz lo dice muy bien, vean las declaraciones. Yo creo que todos queremos avanzar para que en Chile nunca más suceda. Pero para que haya una declaración en conjunto, tiene que haber una visión en conjunto, y no solamente de un sector. Y eso es lo que ellos no entienden. Y frente a eso, nosotros nos vamos a restar. Cuando ellos decían realmente abrir la puerta para que nos sentemos a conversar y no imponer una visión, como lo hicieron con Patricio Fernández, bueno, ahí sí. Diputada Schneider, ha sido aludida en la conversación. A mí me llama la atención a qué se refiere el diputado con imponer una visión. Estamos hablando 2 puntos. Condenar el golpe y condenar las violaciones de derechos humanos. No sé qué de eso está pauteado por el Partido Comunista. Más allá de la polémica por la salida de Patricio Fernández, que por cierto no fue solamente solicitada por el Partido Comunista, sino también organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos, diputado del Partido Socialista, y que incluso en la carta de salida de Patricio Fernández, él reafirma estos 2 puntos, condenar el golpe y condenar las violaciones de derechos humanos. Entonces, si tanto les gusta la mirada de Patricio Fernández y el presidente pone esos 2 puntos, bueno, por favor. Entonces, yo creo que estamos a 50 años del golpe. El diputado dice que esto es un comodín para dejar de hablar del caso Fundaciones. Por supuesto que no. El gobierno puso todos los antecedentes ante la justicia, se iniciaron todas las investigaciones correspondientes, pero estamos a 50 años del golpe. Algo que tenemos que hacer. Y la última idea que quiero poner en debate es que es realmente tremendo que a 50 años del golpe, sectores políticos que participaron en la alianza cívico-militar que instaló la dictadura en Chile, todavía no puedan pedir perdón, todavía no puedan decir esto no se puede volver a repetir. Porque estamos hablando, la derecha fue parte de esa dictadura. Y también, ahora sí lo último, porque se habla mucho de las causas detrás del golpe, de debatir las causas detrás del golpe. Debatámoslas, pero cuando dicen fue la Unidad Popular la que propició el golpe, yo les quiero recordar un hecho de la historia. Antes de que Allende asumiera como presidente de la República, asesinaron a un comandante en jefe del ejército, el general Schneider, mi bisabuelo. Lo asesinaron antes de que la UP hiciera cualquier acto de gobierno. Entonces los ánimos golpistas iniciaron antes de que la UP gobernara. Entonces, hablemos de la historia. Esos debates políticos, académicos son riquísimos. Pero pongámonos de acuerdo en esas 2 cosas, en que condenamos el golpe y en que condenamos la violación de derechos humanos. ¿Diputada? Pero si somos incapaces de ponernos de acuerdo en eso, las heridas del país siguen abiertas. Quiero que Diputado, son solamente 5 segundos. Quiero dejar sumamente claro que yo tengo un compromiso irrestricto con los derechos humanos. Y nunca más, es nunca más. Por si acaso, porque aquí la diputada lo que trata de englobar es que la derecha está cerrada. Y eso no es así. Y usted lo ha declarado en anterior oportunidad. Yo no voy a cambiar nunca mi declaración. Diputado Humá. Al que le caiga el poncho que se lo déjeme ponga. escuchar a la diputada Humá, por favor. Bueno, acá es una buena idea intentar, a 2 meses de la conmemoración, una declaración conjunta de estas características, sobre todo pensando en el ambiente político y en el agua política que hay en esta piscina, en Chile, hoy día.
anunciarlo a través de los medios, que los partidos políticos se enteren a través de los medios que el presidente va a enviar esta petición de declaración. ¿Es una buena jugada o es arriesgada la jugada para el gobierno? Bueno, lo dije, es un actuar demasiado osado del presidente colocar de manera pública que va a llamar a todos a un acuerdo que no ha tomado hoy día, por supuesto, el punto de vista de nadie. Y eso yo creo que es lo grave. Ahora hablamos de democracia, hablamos de los derechos humanos. Bueno, yo tengo un proyecto de ley, y se lo dije también al presidente, que habla de los derechos humanos de los ex conscriptos del 73 hasta el 90. Hablamos de derechos humanos, hablamos, cierto, de conmemorar el golpe de Estado que hizo tanto daño a muchos chilenos. Bueno, entonces quiero ver qué voluntad hay aquí para hoy día reconocer aquello. Yo creo que acá se dilata, se vuelve a polarizar algo, y por supuesto que no está dado hoy día la situación como para venir a imponer. Acá se debe consensuar y yo creo que eso siempre el error del presidente. Quiero escuchar la opinión de Mauricio Daza, pero antes vamos a escuchar la voz del secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. ¿Qué dijo? Veamos. Para todos los partidos políticos de Chile tienen valores universales. La vigencia a todo evento de la defensa de la democracia, más allá de las diferencias que los distintos colores políticos tengan dentro de la política contingente, bajo ninguna condición se puede justificar que se resuelva afectando y quebrando la democracia con un golpe de Estado. El respeto y la implementación de una política por la vía del terrorismo de Estado, avasallando con los derechos humanos, no hay ningún argumento de civilización que pueda justificar. Y al parecer no hay consenso en nuestro país respecto de lo que plantea Lautaro Carmona, ¿cierto? Respecto de al menos ser capaces de suscribir una declaración conjunta condenando el golpe y también de respeto irrestricto a los derechos humanos. Uno no ve esa transversalidad. Mauricio Daza, ¿cómo ve usted esta discusión? Ahora, yo creo que hay que distinguir el qué del cómo. Respecto del qué, yo creo que debiese existir en cualquier democracia relativamente civilizada en el siglo XXI, en Occidente, un consenso respecto de que la vía para la solución de una crisis política no es un golpe de Estado, y en segundo lugar, que en ninguna circunstancia se justifican violaciones a los derechos humanos. O sea, yo creo que alguien en Europa está escuchando esto como que va a ser un gran consenso en Chile y dice, estos gallos viven en las cavernas, porque estamos en el año 2023 y son consensos universales de hace mucho tiempo. Ese es el qué. Pero hay un problema en el cómo, ¿no? Y eso es evidente. Porque para impulsar, ¿no?, una declaración de esta, yo diría, de este significado simbólico, a lo menos, ¿no?, a 50 años del golpe, se requiere actuar de una forma tal que efectivamente se convoque previamente a todos los sectores políticos, no sacando al pizarrón a un sector en una entrevista en España, digamos, ¿no? O sea, esto se hace conversando con los líderes de los distintos partidos, de alguna manera, ¿no?, consensuando previamente, y muchas veces esto se hace de manera mucho más reflexiva, mucho más, digamos, fuera de las luces, fuera de los focos, ¿no?, para poder lograr un acuerdo de esa naturaleza. Y eso es lo que claramente acá ha fallado, ¿no? O sea, que el presidente de la República, insisto, en place, en el fondo era sacar al pizarrón a un sector político en una entrevista radial en España, no me parece que sea la forma. Ahora, esto nos lleva a otro tema. Se habló acá de Patricio Fernández. Más allá de lo que haya dicho o no haya dicho Patricio Fernández, yo creo que está bien que haya salido porque todo esto demuestra de que su gestión fue un desastre. ¿Y por qué demuestra que su gestión fue un desastre? En primer lugar, si él estaba a cargo de esto, entonces él debió haber impulsado este tipo de conversaciones entre los distintos actores del ámbito político. Pero lo segundo, finalmente, ¿cómo cae? Cae básicamente porque hubo recriminaciones por parte de los sectores de agrupaciones de víctimas de violación a los derechos humanos. Y obviamente si hay una persona que la nombran en esta labor, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es reunirse con ellos y generar lazos de comunicación y confianza, no encerrarse a hacer un paper genial, no que llegan y dicen, mire, esto suena increíble, sí, punto. No, po. Si esto no es una mera declaración, no pueden ser meros actos simbólicos, no un evento cultural que van a transmitir un día en televisión. Tiene que tener un significado más profundo. Entonces, yo creo que acá se está errando demasiado en la forma como se lleva esto adelante. Y eso sí es responsabilidad del presidente y del gobierno. ¿Es un error en la forma en que lo plantea el presidente, diputado Schneider? Creo que puede no haber sido la oportunidad, pero creo que independiente de eso es
es un pelo de la cola. De partida, efectivamente, había una mesa de coordinación con los distintos sectores políticos que lideraba Patricio Fernández, que yo ahí comparto, que quizás no haya sido el mejor nombre, el nombre más idóneo para hacerse cargo de esto, pero no es una novedad que se estaba trabajando por algo así que fuera como un acuerdo amplio de cara a estos 50 años. O sea, en la mesa en la que estaban los distintos sectores políticos, hasta donde yo tengo entendido, estaba planteado avanzar hacia allá. A mí lo que me llama la atención es que eludamos siempre el fondo del asunto. Y es que estamos a 50 años del golpe y pareciera ser que hoy con más fuerza que nunca hay voces que justifican la dictadura, que justifican la violación, el robo, el asesinato, la tortura de nuestros compatriotas. Y eso a mí me parece tremendo. Entonces, yo estoy de acuerdo. Discutamos respecto a la oportunidad, si fue lo mejor o no en esa entrevista. Discutamos el proyecto de ley de la diputada también, que es perfectamente discutible. Pero creo que para partir cualquier discusión, nos tenemos que poner de acuerdo en que condenamos el golpe y condenamos las violaciones a derechos humanos y desde ahí empecemos a conversar, porque son los mínimos democráticos. Cuando nos ponemos de acuerdo en eso, que yo creo que no está sesgado de mi mirada, porque cualquiera de ustedes puede tener la mirada que quiera de la Unidad Popular, de la izquierda, de lo que quiera, pero son esos dos puntos. Y con esos dos puntos podemos avanzar, porque si no, las heridas del país siguen abiertas. Sí, y yo me pregunto, y con esto cierro lo que quiero decir, ¿qué es lo que les genera tanto problema de decir que condenamos el golpe y condenamos las violaciones de derechos humanos? Yo creo que el problema no está ahí. Y yo insisto, la forma como lo hizo el presidente fue realmente exponerlos a todos. ¿La forma empaña el fondo? Pero exponerlos... La forma empaña el fondo, o sea, nos pero desviamos exponer en la forma... Porque si Alessandri fue a tolerancia cero a decir que justificaba el golpe. Pero yo estoy hablando de lo que hizo el presidente, que es el presidente de todos los chilenos, y donde tú hablas de que estaban todos los sectores conversando, viendo cómo se iba a levantar esto. Y eso probablemente no llegó a puerto. Es que ese es el punto. Pues. Si no los tenemos a todos conversando, tomando acuerdos, entonces cuando tú haces esta invitación tan amplia, donde no están todos involucrados, o por lo menos no han sido considerados, entonces yo creo que eso, insisto, una vez más es el problema, pero es que no es la idea. Pero diputada, ya estamos de acuerdo, parece, que por lo que he recabado, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo en que la forma del presidente no fue la mejor. Es ¿cierto? que yo y la creo que diputada eso es algo bastante irrelevante. En política la forma lo es todo. Pero la forma es muy importante en política, estoy de acuerdo con Mauricio. Ahora. Pero en serio les parece más importante. No, en política la forma es todo. O sea, el fondo no importa a todos, yo creo que coincidimos por favor, todos. que le quiero preguntar algo al diputado más. Diputado más, yéndonos al fondo, ¿cree usted que hay transversalmente en Chile condena a lo que pasó el 11 de septiembre del 73? Y usted como diputada, ¿qué opina respecto a esa materia? Bueno, yo lo condeno completamente. Yo tengo a mi madre que hoy día está fallecida, quien fue parte de algunas de las víctimas que lamentablemente muchos reconocemos, ¿cierto? Y por supuesto que estoy en contra de lo que sucedió, de las formas, todo. Yo creo que nadie puede negar el abuso de los derechos humanos y todo lo que ocurrió, que fue gravísimo, donde nos costó demasiado salir adelante. Yo nací el 73. Y mi madre me contaba lo que le tocaba vivir para ir a buscar la leche y todo ese tipo de situaciones. Entonces, y sin embargo, y todos los amigos desaparecidos. Entonces, eso es la realidad. Yo creo que muchos coincidimos con aquello y lo condenamos. Pero, insisto, hoy día se quiere rememorar, ¿cierto? Tenemos 50 años de lo que ocurrió. Y yo creo que debemos buscar las instancias de unirnos y no dividirnos. Y eso depende del liderazgo que tenemos, es decir, del presidente. Estoy de acuerdo. Diputado Ahora Carter, entiendo y me gustaría entiendo el punto. Perdón, diputado. Sí, yo creo que diputado Carter, he sido la misma bastante... pregunta. ¿Usted cree que en Chile hay transversalidad respecto a la condena de lo que pasó el 11 de septiembre? Y cree que existe de manera irrestricta, vuelvo a recalcar la palabra, de manera irrestricta, respeto a los derechos humanos? Quiero su opinión también respecto a lo que sucedió hace 50 años. Ambas cosas sí, totalmente. De mi sector político yo no encuentro a nadie, ninguno, nunca me ha dicho, oye, ¿sabes qué? En el futuro un golpe militar, o ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con la violación de derechos humanos. Ninguno. Lo que hay es una separación respecto a que se habla del 73 hacia adelante, pero no se habla del 73 hacia atrás. Entonces yo, ojo, yo estoy de acuerdo de que no puede volver a suceder nunca más lo que pasó el 73. Pero, diputado, yo en sus filas me encuentro con declaraciones como la del diputado Alessandri, Jorge Alessandri, que justifica el golpe. Yo hablé con él. ¿Usted habló con él? Yo hablé con él, le pregunté, Ya. Jorge, ¿tú estás de acuerdo con la violación de derechos humanos? No. No. Ahí está el titular, perdón, para la gente que nos está viendo en la casa. Diputado Alessandri de la UDI, en el marco de los 50 años, dice, yo justifico el golpe militar. El diputado, y yo quiero decir que hay muchas personas en Chile que piensan como el diputado, ¿cierto? Usted conversó con él. ¿Cuáles fueron las razones que él le dio para justificar el golpe? Lo que justifica
o lo que él dice justificar, es por medio de lo que sucedió antes del 73, donde hubo enfrentamientos entre civiles, económicamente el país estaba funcionando mal, que el presidente estaba gobernando por medio de decreto, de que se estaba saltando el Congreso. Para algunos, la visión, para mí no. Ojo, para mí no. Yo creo que la democracia siempre se tiene que resolver con democracia. Pero para aquellos que creen de que lo que estaba pasando debía desembocar o iba irremediablemente a desembocar en un golpe, ven en esos factores la suma en una olla a presión que terminó en lo que pasó el 73. El diputado Alessandri en particular refirió a que el gobierno del presidente Allende, ¿cierto?, estaba saltando la Constitución y que por eso él justificaba el golpe militar. Había una salida institucional, Mauricio Daza, importante que la gente también sepa, porque dice, yo he escuchado mucho eso de no había otra. No había otra que el golpe. O sea, ¿era el golpe o esto terminaba una guerra civil? ¿Había salida institucional, Mauricio Daza? Había una salida institucional democrática. Pues si la acusación constitucional en contra del presidente de la República por haber violado gravemente la Constitución, la ley o haber dejado de ejecutar las leyes es una causal que no está en la Constitución del 80 dentro de nuestra historia constitucional. No nace ahí. Estaba en la Constitución del 25, que estaba vigente. ¿Cuál era el problema? Los sectores que querían a Allende fuera del gobierno no tenían los votos en la Cámara de Diputados ni en el Senado especialmente para poder concretar la mayoría necesaria para destituir a Allende. Y de hecho, tal como se ha señalado acá, pocos meses antes del golpe se hicieron elecciones y lejos de perder la unidad popular, reforzó su posición en el Congreso. Entonces, bueno, ese es el tema. Pero más allá de aquello, miren, tomo una cosa que se ha dicho. Dejemos atrás la forma y concentrémonos en el fondo. Se dice que la política es el arte de lo posible, ¿no? Bueno, lo posible se hace a partir de la forma. La forma en política es fundamental, por eso que se dice que entre comillas es un arte. No tiene que ver con quién pueda exhibir datos determinados en uno u otro sentido. Tiene que ver con convencer, con convocar. Y convengamos lo siguiente, ¿no? Una entrevista donde básicamente, insisto, se saca el pizarrón a la derecha chilena en Europa acerca de estos puntos, no es una forma de convocar. ¿Ya? O sea, eso claramente es así. Ahora, otro punto tiene que ver con algo que sí es un poco más complicado. Que yo tengo la convicción que en nuestra sociedad no hay un consenso acerca de estos puntos. ¿Ah? Y ese es un problema, porque acá se habla del señor Alessandri, por ejemplo. Pero el señor Alessandri no llegó de Júpiter. El señor Alessandri fue electo en las urnas. De hecho, sectores del Partido Republicano, ¿no?, que también uno puede criticar respecto a muchas de las cosas que ellos dicen. Bueno, ganaron el último proceso electoral que hubo en Chile con padrón obligatorio y lo hicieron de manera contundente. Entonces, a lo que voy, yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer. Obviamente a uno le gustaría decir, ¿sabe que vivió en Chile una democracia que se funda en una sociedad madura, con fuertes valores, ¿no?, sobre los derechos humanos y sobre la democracia? Pero creo que no podemos decir eso, pues, es triste, ¿no? Pero tenemos que avanzar hacia allá. Mira, y en este escenario, más obligación tiene el Ejecutivo, el Presidente de la República, de generar instancias en que efectivamente se puedan dar estas conversaciones en términos útiles. Y no solamente que lleguemos, oiga, a decir el 11 de septiembre, mire, ¿sabe qué? Nosotros estamos comprometidos con esto y la derecha no lo hizo, para hacer el punto político en una cuestión de esta envergadura. Yo ojalá que el Ejecutivo cambie esta conducta. Yo creo que hay sectores dentro de la derecha que estarían dispuestos a impulsar esto, pero hay que conversar más y eso sería, insisto, una gran señal para nuestra democracia a 50 años del golpe. Diputado Carter. Yo estoy de acuerdo en el punto de que cómo se hacen las cosas es extremadamente importante, la forma. Pero ojo, la gente que votó por los republicanos ahora en mayo, no necesariamente, porque así muchos lo plantean, y yo no estoy muchas veces de acuerdo con el diputado Winter, pero en este caso sí, que es extraño. Mire, aquí, Qué extraño. atención, Que ¿qué quede hace? grabado. No nos confundamos, la gente que votó por republicanos no es pinochetista. Si lo que está buscando es orden, está buscando de que el país vuelva a una línea. Cuando fueron las elecciones anteriores y Mauricio junto con otros más fueron elegidos, no era porque toda la gente era de izquierda, ni toda la gente estaba de acuerdo y era del MIR. Era porque pensaban de que podían ellos, lamentablemente no pudieron lograr, cambiar la dirección del país. Y la propuesta que ellos entregaron no fue precisamente la que la gente esperaba. Fue ampliamente rechazada. Fue rechazada. Entonces yo creo de que acá
para poder avanzar en el futuro, tenemos que primero sincerarnos bien. El presidente tiene que dejar esto de confundirse. Porque un día dice una cosa, al otro día otra, en un día dice, ¿sabe qué? El juez Garzón, para terminar, aquel que pudo agarrar a Pinochet, pero al mismo tiempo fue el que ayudó a Bolivia con el tema de la demanda marítima, no puede tener dos caras. El presidente, yo creo que se olvida, es presidente de todos los chilenos. Y para eso, muy bien como lo dice Joana, tiene que hablarle a todos los chilenos, no a su 27% que marca hoy día y que sigue en la historia histórica. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se dice, ¿no? No porque haya sacado el Partido Republicano, no, una gran mayoría significa que ahora son todos a favor de Pinochet o hay un gran, digamos, porcentaje de gente que esté a favor del golpe de Estado. Pero reconozcamos que hay voces muy potentes en nuestra sociedad que dan cuenta de aquello. Sí. No hay un consenso, ¿no?, generalizado, unánime, ¿no? Hay un sector importante que pone en cuestión esto, ¿no? Y de todos lados, de izquierda a derecha, con los cuales yo me enfrenté en las elecciones a las cuales hace referencia el diputado Carter, porque fui como candidato independiente en contra del Partido Comunista, los republicanos, la derecha y todo. Gané de primera mayoría. Gracias, Magallanes. Y el punto es que finalmente nosotros tenemos que construir un consenso, pero el consenso se construye muchas veces fuera de las cámaras, fuera de las luces, con un diálogo que yo creo que es viable y posible, pero se tiene que llevar de buena forma. Y el único que puede liderar esto hoy día, y a quien le corresponde hacerlo, es al presidente de la República. A esta idea presidencial han habido amplias reacciones de parte de la derecha. Uno de ellos fue el diputado Frank Sauerbaum, que planteó lo siguiente. Boric está acostumbrado a invitarnos desde el extranjero a hacer acuerdos y pactos para quedar como un gran líder conciliador. Preferimos que venga acá, a Chile, a dar la cara a los chilenos que lo apoyan apenas con el 25% de apoyo. Nosotros no estamos disponibles para firmar ningún acuerdo que se escriba con la mano izquierda, con una visión sesgada y cooptada por el Partido Comunista, con una visión de pasado. Estamos disponibles para hablar del presente, de los problemas actuales que viven los chilenos y del futuro que nos une, no de un pasado que nos divide. Ya. Diputada Schneider, ¿qué le parece la respuesta del diputado Sauerbaum? No, creo que la respuesta del diputado Sauerbaum es bastante absurda. En realidad me quiero quedar con lo que ha salido acá, que me parece que lo que decía el diputado Carter y Mauricio y Joana pero aporta mucho más del extranjero. No, es que, o sea, es que está acostumbrado a hacernos llamados al extranjero, como si el presidente pasara viajando y haciendo llamados desde el extranjero. Me parece que, bueno, ya, da lo mismo eso. Pero yo estoy de acuerdo con el punto que hace Mauricio, con el punto que hacen ustedes tres, en realidad. Conversemos más. Por cierto, estas cosas se tienen que conversar más, se tienen que dialogar. Estamos de acuerdo en que en la Cámara el reflector no es el mejor momento para hacer esto llamado. Estamos de acuerdo. Pero también tengamos claridad en que para convocar alguien tiene que querer ser convocado. En eso tenemos que estar de acuerdo. Y a mí, yo entiendo que sí puede haber generado una molestia a la salida de Patricio Fernández. Pero la UDI se baja en ese momento de la comisión que estaba conversando esto. Yo me atrevería a decir que estaban esperando una excusa para bajarse, porque lo cierto es que no ha habido mucha claridad, más allá de voces como la del diputado, etcétera, otros, de tener una voz clara respecto al golpe de Estado. Por cierto, si el presidente convoca, del otro lado debería haber también voluntad a conversar respecto a estos temas, y yo la verdad no la veo. En la semana pasada votamos en la Cámara una cuestión que era un absurdo, sacarle el título de presidente al dictador Pinochet en la biblioteca del Congreso. Sí. Nadie de la derecha votó a favor. Nadie. Y es solo sacarle el título de presidente de la biblioteca del Congreso. De nada más. O sea, por favor. Aquí hay alguien que tiene que superar también el fanatismo con la dictadura. Entonces, y ahora quiero retomar algunos temas. Yo también creo que acá si no hay un consenso de que el golpe es condenable, de que las violaciones de derechos humanos no tienen cabida en una democracia, también es porque hubo debilidad, yo creo, en tomar medidas de memoria, reparación, de no repetición, de justicia. Hay una deuda país. Ahí, bueno, yo creo que el informe Rettig es de los más notables con todos sus problemas y a la fecha tenemos bien poco después de eso. El gobierno ahora está iniciando un plan de búsqueda, etcétera, etcétera, pero ahí falta mucha educación, que estas cosas se hablen en los colegios. Y quiero tomar algo que decía el diputado Carter, hablemos del 73 para atrás. Sí, yo creo que es un debate académico, más político, más allá de lo que nos tenemos que poner de acuerdo, porque quizá en esas interpretaciones de la historia no nos vamos a poner de acuerdo. Claro. Pero vámonos más atrás, pues, el 70. La CIA metiendo plata en el país para que destabilizar un gobierno que venía asumiendo, la derecha con contactos con los Estados Unidos. Por favor, y esto no lo digo yo, lo dice la propia CIA. La CIA reconoce que tuvo injerencia en el golpe de Estado. La CIA, los Estados Unidos tuvieron injerencia en el asesinato del general Schneider, antecedentes del golpe de Estado. Entonces, sí,
podemos tener una autocrítica muy profunda del rol de la Unidad Popular. Yo creo que la izquierda lo hemos tenido, se ha escrito un montón de libros. Pero si queremos hablar del 73 para atrás, hablemos no solamente de la historia que nos conviene, sino que hablemos de todo esto. Claro, la hablemos solución no de comenzó el 11 que hubo de un la mañana ánimo del 11. golpista Estamos de desde acuerdo. que Allende, como presidente socialista, gana en las urnas. Oiga, el diputado Carter toma nota, me levanta la mano, pide la palabra. Aletea, como me dijo a mí. No, aleteó no. No. Diputado Carter. Solo yo Mire, aleteo. ¿Qué anotó ahí? A ver. quiero leerle Quiero algo. saber. No estamos seguros de que en este singular proceso el pueblo chileno esté aprendiendo y fortaleciéndose más rápidamente que los reaccionarios. Fidel Castro a la salida del Estadio Nacional después de una visita súper agradable Un presidente de más de 3 extranjero. semanas. Una visita que tenía muy incómoda incluso para el gobierno de Allende. Ojo, un presidente. Acaba de decir acá... No, un dictador, ok, no tengo ningún problema. No, pero usted acaba de decir que es presidente. Pero sí, está bien. Está No, bien, da lo está mismo. bien. Si yo, lo que pasa es que... ¿Qué quiero decir Dictador con esto? extranjero, como ¿Qué quiero quieran. decir esto? Yo no creo que en Chile hayan buenos y malos. Somos todos hermanos. Y lo que ustedes hacen es dividir entre izquierdas y derechas, No. buenos y malos. ¿En qué de lo que yo dije? Entonces, yo frente a está eso, opino de que para hacer un llamado para llegar a la unidad, el presidente no puede seguir hablando al 30%. Tiene que Pero, hablarle estimado, al 100%. Tú me dijiste, hablemos del 73 para atrás, Sí, y yo te pero, hablé de hechos ojo, históricos. estamos y tú me hablando- sacas a Fidel Castro, que nunca fue modelo de Allende. Diputada, Por no favor. estamos peleando. Acá queremos dialogar, precisamente porque no queremos repetir Pero es que un poco en más nunca más en riguroso. Chile lo que pasó el 73, que fue falta de diálogo. Por lo tanto, su visión, no fue yo, solo yo su visión, porque así parten las cosas no se dan como que un switch, no se prende y se apaga la luz. Pero ¿y por Los qué son la CIA se procesos. metió? ¿Por qué mataron al general Snyder? Mire, Explícame. pero mire cómo habla. no, Insisto, pero es que tú me yo hiciste un yo llamado. estoy- Vamos a la Pero conversación, mire, para no empatanarnos. Diputado más. Exactamente, Bueno, con una palabra, para no enratonarnos. Porque- no hay que ser porque- ratón. Empantanando. De otro programa, era la yo no palabra. estoy haciendo quita el tema. Lo hemos conversado anteriormente, pero no quiero que nos desviemos, diputado más. Sí, yo creo que justamente esto que estamos escuchando es lo que lamentablemente la gente ya está aburrida. Dejar de dividirnos y de separarnos y de colocarnos cada uno en una trinchera. Yo creo que acá lo que debemos tener prioridad es la mayoría de los chilenos. La gente quiere reconciliarse, la gente quiere De tener acuerdo. historia, también quiere que lo eduquen y eso habla de educación. Cuando uno habla y cuenta la historia la tiene que contar completa, no Con a pedazos. todo, por supuesto. Y eso yo creo que es importante. Entonces, si desde ahí está la voluntad, tú decías, claro, hay que convocar y el otro debe estar interesado en ser ser convocado, convocado. pero tienen que darse los espacios. Por supuesto. Lamentablemente, esta pequeña rencilla, estas peleas que se mantienen y que nos mantienen a nosotros sin avanzar, porque yo creo que desde ahí tiene que estar la mirada. Insisto, liderazgo la debe asumir el presidente y desde ahí debe hacer este espacio para que se convoque. De lo contrario, vamos a seguir peleando entre ustedes, nosotros y el resto de Chile, Sí, donde diputada, yo estoy pero- colocada, nos quedamos ahí tratando de Claro, resolver yo y estoy no completamente avanzamos. de acuerdo, pero ¿por qué la herida sigue abierta? Diputada Ahumada, Porque no se han perdón, dado, diputada yo Ahumada, creo, ¿se los puede- espacios para eso. ¿Se puede avanzar en Chile cuando no tenemos consenso de si Augusto Pinochet fue un dictador o un presidente? ¿Se puede? Por favor. Bueno, es que, insisto, yo creo que acá, cuando tú hablas de consenso, es difícil porque tenemos un país que además está viviendo situaciones complejas y donde además hoy día tiene que resolver el pasado. ¿Te das cuenta? No Nosotros tenemos una mirada estamos única. sufriendo. No hay una es- sola mirada respecto a lo que pasó en nuestra historia. No, por supuesto. Y Y cada ahí- uno contará su historia. Y eso también debe merecer respeto, porque nosotros no sabemos lo que ocurrió en varias familias. No lo sabemos. Entonces tampoco podemos venir con un aplanador y pasar por arriba de esas realidades de esas personas que no han contado su historia. Sí. Y que solo estamos mirando una vereda, pero la otra no la conocemos. Daza. Bueno, yo creo que las sociedades tienen que llegar a los consensos que pueden, ¿no? Y se tienen que construir de menos a más. ¿Ah? Entonces, aspirar en Chile, a 50 años, ¿no?, del golpe, de que tengamos una visión relativamente consensuada acerca de el gobierno de Allende, ¿no? Yo creo que es bastante ambicioso, si ni siquiera podemos llegar a un consenso respecto de dos cuestiones que son, como dicen algunos, ¿no?, es un lenguaje medio sofisticado, mínimo civilizatorio. Obviamente, pues hemos avanzado, la humanidad gusta más democráticos. ha avanzado, ¿no? Y desde esa perspectiva, estando en el siglo XXI, claro, uno podría decir, mire, ¿sabe qué? Podemos ponernos de acuerdo en dos cosas que son fundamentales, parece súper razonable. Número uno, ninguna crisis política de ningún tipo, y cualquiera que sea el signo de quien esté gobernando, puede resolverse a través de un golpe de Estado, ¿no? Eso parece razonable, ¿no? Y lo segundo, ¿sabe qué? En ningún caso se pueden justificar violaciones a los derechos humanos. Miren las dos declaraciones. Bueno, yo creo que primero vamos como podemos nomás, porque si no
no podemos correr, pero por lo menos gateemos, ¿no?, en esta materia y tratemos de ponernos de acuerdo acerca de eso. Respecto a estos dos puntos, yo creo que es súper viable hacerlo, ¿no? Ya, no van a haber todos y cada una de las personas dispuestas a firmar esto, pero basta que haya una mayoría considerable y que quede esto, digamos, ¿no?, como un testimonio de los 50 años del golpe, y sería un avance súper importante para lo que es nuestra realidad, para nuestra sociedad. Y de ahí seguiremos avanzando en otras etapas, ¿no?, llegando a otro tipo de consenso. Pero insisto, yo creo que a lo menos esto debiésemos lograrlo. Creo que plantearlo, insisto, en Europa, en la radio, a 2 meses del 11 de septiembre, no creo que haya sido la mejor forma. Creo que en esto también el gobierno ha fallado. Debió haber convocado a distintos actores, generando lazos de confianza, una conversación para llegar a una declaración de esta vía. ¿Se podrá hacer? ¿Quién sabe? Ojalá que sí, porque no le haría bien a los sectores políticos que están firmando esta declaración solamente, sino a nuestra sociedad en conjunto. Interrumpo la conversación para tomar contacto en vivo y en directo a esta hora de la noche con el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti. Senador, ¿cómo está? Buenas noches, gusto saludarlo. Un gusto saludar, Eduardo, un gusto. Igualmente, senador, usted es senador por la región de Los Ríos, pero además es presidente de la Comisión de Cultura, Artes, Patrimonio, Deportes y Recreación. Una comisión que tiene hartas cosas que revisar y que ha pedido un oficio, ¿cierto?, al Ministerio de las Culturas para que transparente cantidad de recursos traspasados a fundaciones culturales. Fíjese que este oficio, mi pregunta es si tiene que ver con algún antecedente que se maneja respecto de traspaso de dinero, alguna sospecha a partir de los casos bulladísimos que hemos conversado las últimas semanas, senador. ¿Por qué se presenta este oficio? Todo lo anterior. Todo lo anterior y más. ¿Qué pasó? Todo lo anterior y más. Esto quiero señalar que es unánime, es desde la Comisión de Cultura, lo acordamos todos los integrantes, hay de gobierno, de oposición, porque es importante saber y entender y tener tranquilidad que desde el Ministerio de Cultura y particularmente la Seremía no se esté aplicando este mismo criterio de entregar fondos a diestra y siniestra y principalmente a corporaciones o fundaciones que no tienen ninguna trayectoria, que no tienen ninguna antigüedad. Yo creo que en estos hechos que hemos visto, Eduardo, lo que molesta es entender la liviandad con que se han traspasado estos recursos a amigos, a agentes del mismo partido, y no aquellas instituciones que uno conoce que durante largo tiempo han trabajado en materias de, ya sea de asentamientos precarios, en el caso de lo que vimos en vivienda, o en el caso de cultura. Son decenas las corporaciones, fundaciones, organizaciones culturales que bregan a lo largo de todo Chile por tener recursos y que estos fondos puedan ser destinados o desviados a otros lugares es grave. ¿Cuántas fundaciones hay involucradas en estas sospechas que usted nos plantea? Mire, principalmente nosotros hemos cruzado alguna información con las fundaciones con un giro cultural que aparecieron a propósito de los traspasos en materia de vivienda, Procultura, y hay otras ahí que tienen algunos giros supuestamente culturales. Por eso, a propósito de eso, queremos tener este listado, insisto, fomentar, incentivar que existan transferencias o trabajo con las corporaciones culturales, pero no que entre gallos y medianoche corporaciones o fundaciones creadas hace 1 o 2 años terminen con grandes sumas de dinero transferidas. Entonces, se fundan las sospechas en el cambio de giro, en el giro que tenga que ver con cultura respecto de algunas fundaciones. Y usted nos nombra una en particular, Procultura. Quería saber si es que existían otras en particular, ¿cierto? Algún dato concreto, o si es que hay algún antecedente concreto más allá de la idea o la sospecha de que pueda estar pasando algo extraño. No tenemos información oficial y por lo mismo, para no hacernos eco simplemente de comentarios o denuncias o antecedentes que te llegan de regiones o de distintos lugares, lo que queremos es formalmente que el Ministerio nos indique todas aquellas entidades a las cuales se le han transferido y luego haremos el cotejo correspondiente. Creo que en esto hay que ser claro, responsable, pero sí
que fiscalizar respecto del buen destino de estos recursos. Perfecto, esto se hizo en la sesión de comisión del 11 de julio y entiendo que el Ministerio tiene un mes para responder este oficio. No es el único tema que enfrenta hoy día el Ministerio de las Culturas y las Artes, ¿cierto? Está el tema de Frankfurt. Hablé un poquito del tema de Frankfurt, no mucha gente puede que esté al tanto, pero hace poco tiempo atrás supimos que el Ministerio de las Culturas, liderado por Jaime de Aguirre, había declinado la invitación de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, una de las más relevantes e importantes del planeta, para que Chile fuera invitado de honor en la versión del año 2025. Y la respuesta estaba fundamentada en temas económicos, es decir, esos recursos iban a ser utilizados en otras cosas. Cuando esto se conoce, hasta el propio presidente de la República, Gabriel Boric, opinó respecto de esta situación, no de acuerdo con esto, y se empezó a intentar un cambio en la historia para decir que se podía, no se podía. Al final, no vamos a ser anfitriones, no vamos a ser invitados de honor el año 2025. Respecto de esta situación de Frankfurt, la condena fue transversal. O sea, yo no leí, no vi ninguna opinión que dijese estuvo muy bien el Ministerio de las Culturas de bajarnos de Frankfurt. Muy por el contrario, era algo que nos cerraba puertas. ¿Qué pasó en la historia de Frankfurt? ¿Qué antecedente maneja usted, senador? Creo que esto demuestra la improvisación que ha habido dentro del ministerio. Muchos estuvimos completamente de acuerdo con el cambio de ministra. Yo creo que tuvimos un año y fracción con una gestión bastante discreta, por decirlo en buenas palabras, del primer año con la ministra Brodsky. Pero desgraciadamente nos enteramos por boca del propio ministro actual que habían declinado esta invitación. Esto es tremendamente brutal porque este tipo de ferias, estas invitaciones son de largo plazo, se anticipan y además generan consecuencias posteriores. El llevar a nuestros escritores, llevar a editoriales te genera un conjunto de otros negocios, de exposiciones, de nuevas ferias, de nuevos mercados. Traducciones de nuestras obras. Claro, y un gobierno que además ha puesto prioridad, y me consta porque además el presidente Boric es un gran lector, es alguien que yo sé que genuinamente le interesa la cultura, la literatura. Al enterarse de esta situación claramente pone el grito en el cielo, pero desgraciadamente creo que hace mucho tiempo en cultura no hay una gestión adecuada del ministerio, no hay una línea de actividades y nos vemos constantemente con conflictos internos, tanto con sus funcionarios como con algunos gremios y desgraciadamente también con estas malas decisiones. Yo fui parte de la creación del Ministerio de Cultura, votamos a favor precisamente para uniformar, para generar en un solo ministerio, en un solo institución, las distintas iniciativas culturales. Recordemos que el Ministerio de Educación, Cancillería, otros ministerios tenían departamentos o divisiones culturales que hicimos acá concentrarlas, tener una sola visión en cuanto al patrimonio, la institución de museos, de biblioteca, archivo y museo, sí. Pero no vemos que esto haya colaborado directamente en pro de la inversión y la destinación de fondos para promover la cultura. Mire, sí. Vemos tantos actores, vemos tantos escritores, vemos tantas compañías de teatro, tantos centros culturales que languidecen y que tienen que pelear sus recursos que realmente es para reflexionar. Yo espero como senador, como presidente de la comisión, vamos a hacer un seminario en esta misma línea porque algo no está funcionando bien, no solo en esta administración, yo creo que llevamos un par de administraciones con muy baja ejecución e inserción en el ámbito cultural. Claro, yo he leído, ¿cierto? Y he revisado opiniones del mundo de las artes, de todo tipo de arte, y la verdad es que son bien débiles las evaluaciones que se hacen, por decirlo muy, muy elegantemente, de los distintos ministros y ministras de cultura, no solamente en este gobierno, sino que en los anteriores también. No es, insisto, el único problema que tiene el Ministerio de las Culturas, sino que también tenemos el problema con el Bafona. El Bafona es una entidad, una organización, un grupo del Ballet Folclórico Nacional que es aplaudido de pie en nuestro país desde hace décadas. Son artistas respetadísimos. Y están en un paro, en una movilización, hace 3 meses, un poco más de 3 meses si no me falla la memoria. Y el principal punto que ellos pelean es una mejora salarial. La verdad es que eso no se les ha concedido y por eso se mantiene la movilización. Como si esto fuera poco, el propio Bafona interpuso una denuncia en la Fiscalía contra el Ministerio de las Culturas y prepara un recurso de protección. Señalan haber recibido amenazas desde el ministerio por mantener la movilización. Entonces uno dice,
¿Qué es esto? Si tú estás en un conflicto laboral, ¿cierto?, con el ministerio, ¿por qué tiene que haber una amenaza? ¿Qué antecedente maneja usted, senador? Mire, he recibido distintas informaciones también a través de la prensa y algunas dirigentes, pero mire, los problemas y cuando uno es ministro, cuando uno está en un cargo ejecutivo es para resolverlos. Cuando esto se prolonga durante esta cantidad de meses, esta cantidad de tiempo, es claramente porque no hay una voluntad, no hay una capacidad. Y creo que aquí siempre la principal voluntad es de la autoridad. Tuvimos hace poco un paro también de los funcionarios también a lo largo de todo Chile. Sí. Entonces, algo no está funcionando bien en materia del Ministerio de Cultura y es el ministro el principal responsable de llevar adelante este tipo de política y resolver aquellos conflictos. Desconozco los detalles particularmente, cuáles son las peticiones del Bafona, pero son los derechos laborales que todos los años demandan los funcionarios públicos o de estas instituciones. Y bueno, hay que conversar, hay que llegar a acuerdos, hay que... Pero en el caso del Bafona, ¿usted ha tenido la posibilidad de conversar con el ministro de Cultura, Jaime Aguirre? Usted es presidente de la comisión de la materia. No hay comunicación, no hay una instancia en la que puedan decir, ministro, ¿qué está pasando con el Bafona? ¿Cómo es posible que lo tengamos movilizado hace 3 meses? Mire, la verdad es que sostuvimos las primeras reuniones con el ministro. Es más, fuimos a saludarlo con distintos integrantes de la comisión. Luego lo recibimos en comisión, en Valparaíso. Pero la verdad es que el ministro ni siquiera nos ha cumplido a nosotros. El ministro se comprometió, entre otras cosas, a enviar un proyecto corto de la ley de patrimonio, situación que tampoco cumplió. Yo he visto, insisto, al ministro y en general a las subsecretarias bastante ausentes de este debate, de estos debates, lo cual desalienta. Yo espero y he comunicado esta información a la moneda principalmente para que se puedan hacer cargo, pero creo que hace ya bastante tiempo, el ministerio tiene una baja ejecución de gestión en este tipo, en esto del Bafona, en los trabajadores, en lo de Frankfurt y otras situaciones que desgraciadamente vemos en iniciativas de ley. Mira, solo un tema. Hay una ley que lleva largo tiempo, que es la ley del patrimonio. Nosotros transversalmente, gobierno y oposición, izquierda y derecha, le planteamos al ministro la posibilidad de trabajar una ley corta para poder destrabar aquellas, por ejemplo, todos estos temas que tenemos a lo largo de Chile con paralización de obras por hallazgos arqueológicos, poder tener descentralización en ese tipo de materias, poder avanzar para proteger el patrimonio en distintos lugares. Una ley corta que no evita, no excluye la consulta indígena, que es precisamente lo que va en la ley larga, sino acotar a aquellas cosas que no requieren consulta indígena. Y nada, no hay ninguna información. Yo realmente lamento esto porque esto le hace mal al mundo del arte, de la cultura, y donde hay creadores que si no tienen un acompañamiento, si no tienen un trabajo cercano, van perdiendo interés y también van pasando complicados momentos económicos. Claro, nadie podría creer que el ministro de Aguirre no tiene capacidad ejecutiva, un hombre de dilatada trayectoria en televisión, sabe lo que es moverse rápido, sabe lo que es negociar, sabe lo que es gestionar espectáculo, arte, cultura, y aquí uno no ve esa misma celeridad que uno ve en los ejecutivos de televisión en general. Son personas que resuelven rápido, bajo presión, resuelven rápido, y aquí uno ve que el Bafona está parado y simplemente no se resuelve el tema. Mauricio Daza está conmigo, también te quiere preguntar algo, senador. Solo un tema. Yo creo que a veces las capacidades que se tienen en el mundo privado son distintas a las capacidades que se tienen en el mundo público. En el mundo público hay que conversar, hay un parlamento, hay un gabinete, hay gremios, hay un presupuesto determinado. Yo creo que el talento que se tiene en una actividad, en un sector, no es el mismo que las características positivas que se ven en el otro. Y creo que está quedando en evidencia. Mauricio. Senador Durresti, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Quería hacerle una consulta bien concreta acerca del tema de las fundaciones. Un espacio que se habría abierto para la posibilidad de ejecutar estas transferencias por cantidades masivas de dinero fue precisamente la ley de presupuesto. Se viene a portas la discusión de la ley de presupuesto. Ustedes como bancada, usted mismo, senador, ¿tiene alguna idea respecto de poder abordar este tema precisamente en ese debate para poder ajustar un poco la norma e impedir espacios para que se concrete este tipo de conductas que hemos observado? Y además le pregunto acerca de, ¿hay alguna agenda para entregarle más atribuciones y sobre todo más recursos materiales y humanos a la Contraloría para que pueda realizar su labor en este ámbito? Partamos por lo primero, Mauricio. De todas maneras, es eliminar y bloquear aquella glosa que permitía precisamente esta rapidez de transferencia.
Yo aquí ni siquiera estoy de acuerdo en los plazos, porque se decía que tengan por lo menos 2 años. No, 2 años se cumplen muy rápido, tú puedes constituir una fundación, esperas los 2 años y te vas a este traspaso. Claramente se dio de manera abusiva. Aquí tiene que haber concursabilidad, hay que mejorar el procedimiento para que sea rápido, pero que se compita y tú en igualdad de condiciones te ganarás por 1 punto, 2 puntos, pero tiene que haber competencia para que no haya dirigismo y dedo desde el punto de vista de las autoridades. Segundo, en Contraloría, todo el apoyo. Vamos a reunirnos pronto con el Contralor, de quien tengo una muy buena imagen, que principalmente traslade capacidades en regiones, porque esto, recordemos que se instaló principalmente en regiones con asignaciones directas. Y tercero, algo que creo que es tremendamente relevante y que no se ha hablado todo lo necesario, es la profunda modificación que tiene que haber a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, para hacer la ejecución completa de su presupuesto, en noviembre y diciembre transfieren gran cantidad de dineros a corporaciones y fundaciones sin ningún resguardo. Eso lo hemos visto ya por lo menos en 7 regiones donde se ha traspasado y desgraciadamente los consejeros regionales no han hecho el control de fiscalización que les corresponde. Entonces, junto con modificar la glosa, que es lo que nos corresponde a nosotros como parlamentarios, refuerzo en materia de competencias y recursos a Contraloría y también una fuerte lupa y control en los gobiernos regionales, desde donde se están también destinando miles de millones a corporaciones con poco control. Senador Durresti, le agradecemos el contacto con Tiempos Violentos a esta hora de la noche. Que esté bien, un abrazo. Para ustedes también, oiga, y un reconocimiento a un grande que se fue, a Milán Kundera, un gran escritor que se fue. Muy bien, pues, de todas maneras, nos sumamos a aquel recuerdo, sin lugar a dudas. Un abrazo, senador, que esté bien. Chao, buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Algo pasa en cultura, diputada Schneider. El bajón en paro, el tema de Frankfurt es verdaderamente incomprensible, ¿cierto? Y el presidente, además, un hombre, como decía el senador, lector, amante de las artes, de la cultura, y que uno creía que el arte y la cultura iba a tener un sello importante en este gobierno, y sin embargo vemos que hay conflicto tras conflicto. ¿Qué está pasando? No, yo también creo que esto es algo muy preocupante, sobre todo porque efectivamente, como dices tú, esto se espera que sea de los puntos fuertes del gobierno y ahí hay que hacer una pega por fortalecerlo. Yo creo que se han hecho cosas interesantes como los puntos de cultura que explicaba la subsecretaria en una entrevista hace algunas semanas atrás respecto a cómo ir como de alguna manera visibilizando y articulando los esfuerzos culturales que se dan en las comunidades locales, qué sé yo, en los distintos barrios, regiones, etcétera, y el aumento de presupuesto que ha ido avanzando, que son 2 promesas de campaña. Pero más allá de eso, creo que aquí sin duda hay 2 cosas que fortalecer. O sea, el diálogo con los gremios, que yo creo que con el mundo de actores y actrices se ha podido dar de mejor manera, quizás ahí por el rol de la subsecretaria porque viene de ese mundo, pero sin duda hay algo que fortalecer. Yo creo, porque además nuestro país tiene una gran deuda con el acceso a la cultura, no solamente de estas ferias comerciales, para las editoriales como lo de Frankfurt, que yo también creo que fue importante y el presidente bien lo decía, que no haber asistido a un error y que estas cosas son importantes aunque tengan un gran costo, pero del acceso a la cultura en términos de masas, ¿no? Claro. Y ahí yo creo que hay algo que fortalecer, por cierto. Claro. Y en términos de lo que se está oficiando, además, diputado Carter, el tema de las fundaciones, igual es relevante también revisar no solo el Ministerio de Cultura, sin duda. Al parecer en todo ministerio. Sí. Por lo que estamos escuchando estos últimos días, deberían revisarse todos los ministerios, debería verse cuáles son las transacciones y a qué fundaciones se ha llegado a entregar dinero. Yo espero de que esto pronto se llegue a entender por la ciudadanía. Creo que todos los chilenos y chilenas necesitan saber lo que ha sucedido en verdad. Y respecto al ministerio, yo creo que hay que ser justo. Por un lado, el tema del Bafona, muy bien digo, y es una crisis que viene de varias gestiones. No solamente del presidente Boric. Por lo tanto, eso es una línea que se tiene que atacar. La segunda línea es una línea actual, que es un enredo que tiene el presidente. El presidente dice una cosa y un ministro sale diciendo otra. El presidente dice, nosotros vamos a buscar que las culturas tomen su papel preponderante en nuestro país, y el ministerio va para otro lado. Yo creo que acá el presidente tiene que ser más claro, tiene que de verdad preocuparse. No sé si necesariamente volver al país, un poco por las palabras del diputado Sauerbaum. Sauerbaum. Sí, es complicado. Sí, es complicado el nombre. ¿Cómo es Sauer? Sí, el diputado Sauer. No, estamos diga lunes. Sauer, diga Sauer. El diputado Sauer. Sí. Le iría mejor el diputado Sauer. No, estamos al lunes. Estamos al lunes. La reventaría la Estamos buena nunca forma más del día. diputado Yo creo que no le va a Sauer. gustar. mal día. Sí, diputado Sauer. Entonces, yo no sé si tiene que el presidente volver. Yo creo que el presidente tiene que ser claro en las cosas que dice y que se hagan.
Porque pasa que de pronto uno habla con los ministros. A mí me pasó hace un tiempo atrás con un ministro que no lo vamos a nombrar, que le dije, oiga, pero el presidente dijo tal cosa, es que somos un equipo. Me respondió, digo, pero ministro, el presidente es el que manda, somos un equipo. No, pues le digo, el capitán del equipo y el director técnico es el presidente. Claro. Si el presidente dice, vamos para allá, usted tiene que hacerle caso. Y no hubo respuesta, se enojó y se fue. Y se enojó. Bueno, Entonces yo creo que acá en cultura falta un poco que el presidente ponga la mano dura y que diga, ¿saben qué? Claro que sí. Pasemos de los hechos, de los dichos, de los a dichos los al hechos. hecho. Buen punto. Sí, sí. Estamos aquí con la diputada Giovanna Ahumada, que ha tenido un rol fundamental en la crisis respecto de fundaciones y traspasos de dinero. Usted recibió las denuncias de los funcionarios de Antofagasta, que le decían, estamos ahogados con esta, tenemos este problema acá gigantesco, estamos siendo víctimas de violencia a través de WhatsApp, y usted ofició. Usted pidió información respecto de eso que estaba pasando en Antofagasta, que después decanta en todo el escándalo que hemos conocido Así es. el último mes. ¿Qué le pasa cuando ve que incluso en cultura se está oficiando respecto de fundaciones? Bueno, es un poco más darnos cuenta de que aquí esto está funcionando permanentemente, y yo coincido en que efectivamente hoy día es necesario investigar todos los ministerios, puesto que fundaciones se repiten y eso es gravísimo. Acá se abusó de la entrega de recursos de manera de trato directo, donde no pasaban por Contraloría, a pesar de que hay algunas voces que dicen que igualmente debieron haber sido más bien claros, ¿cierto? Y en esa línea nos damos cuenta de que esto es mucho más de lo que nos hubiésemos imaginado. Hablábamos recién del Ministerio de Cultura. Tenemos trabajadores que han estado levantando la voz por situaciones que tienen que ver con temas económicos y vemos cómo se le entrega a fundaciones recursos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las prioridades? Ahí, completamente de acuerdo con el diputado Carter en el sentido de que obviamente es el presidente quien debe llamarle la atención, es decir, o haces la pega, en este caso al ministro, o generamos cambios, porque durante mucho tiempo este es un ministerio sumamente sensible por décadas, independiente, ¿cierto?, del gobierno de turno. Entonces, si hoy día además traemos esta bandera de la cultura para todos, ¿cierto?, el acceso, entonces estamos viendo que no se está ejecutando. Yo creo que lamentablemente uno, aparte, debe tomar decisiones, debe evaluar, y en este caso está pendiente. Y con respecto solo al tema de los funcionarios y de lo que ocurrió, bueno, también lo estamos viendo acá. Ocurre que los funcionarios tratan de levantar la voz, de denunciar lo que está ocurriendo y reciben acoso, maltrato. Ponen en riesgo su situación económica y su estabilidad también emocional. Claro. Entonces, ellos hacen todo el proceso correcto después de que alzan la voz dentro, ¿cierto?, de su jefatura regional. Luego buscan a la subsecretaria, le entregan información. Si ustedes pueden ver el correo es detalladísimo. O sea, tú no tienes duda de lo que está ocurriendo y no se hizo nada. Y hoy día yo puedo decir, además, que cuando te das cuenta del proceso, de la información, yo recibo la información el día 5. Envío el oficio que sale por la Cámara el día 7, digamos, se recepciona. Y el día 9, a las 12 del día, es recibido en la Seremía de Antofagasta. El senador Latorre dijo que se reunió aproximadamente 10 días antes con los involucrados. Entonces ahora, cuando uno empieza a jugar con las fechas, claro que te generan muchas dudas, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es lamentable. No se puede repetir, y una vez más, el llamado que también lo hicimos como Avancemos Chile al presidente, que era, efectivamente, ya que nos gustan tanto los acuerdos y ponernos, ¿cierto?, de acuerdo para muchas cosas, yo creo que hoy día la probidad, la transparencia, buscar un Estado que sea mejor administrador y sobre todo un buen fiscalizador de los recursos es primordial. Así que esa invitación sí está hecha de manera directa al presidente. Perfecto, diputada Ahumada. Vamos a hacer una pausa de la vuelta. Mauricio Daza nos va a explicar qué es la caución a partir del caso de Eduardo Macaya, el padre del presidente de la UDI, a quien le revocaron la prisión preventiva. Regresamos de inmediato.